¿Cuántas vueltas eran? Ah, no lleva Miren. ninguna. No eran. Muy buenas tardes, hermanos, buenas noches. Un gusto saludarles en este día, que ya está terminado el sábado. Hemos comenzado una nueva semana y un gusto poderles saludar en nuestro tema ya número 10 de nuestra semana de Esperanza para la Familia. La verdad es que no nos hemos dado cuenta cómo han pasado los días. Por lo menos nosotros estamos muy entretenidos, acompañados de ustedes aquí, hacen que nuestra cuarentena sea llevadera. Estamos muy contentos de alguna manera de poder servirles. Y bueno, feliz semana para todos, que el Señor tenga para cada uno de nosotros, ¿cierto?, algo especial esta semana. Sí, y que sea una muy buena semana para ustedes, que Dios les acompañe, les bendiga. Tuvimos un tierno video, ¿no es cierto? Tuvimos un tierno video recién, ¿no es cierto? Muy bonito, y que nos habla de justamente lo que vamos a hablar hoy día un poco, de cómo vencer el sufrimiento en la familia. Y qué interesante lo que veíamos en el video, de que es importante poder compartir un poco eso. Y vamos... Otra cosa que también es importante es que muchas veces nosotros creemos que los niños no sufren. Y la verdad es que sí sufren. Y sufren bastante, muchas veces a causa de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y a diferencia de nosotros, ¿cierto? Que permanecemos muchas veces en el sufrimiento. Muchas veces nosotros permanecemos en el sufrimiento y los niños no. Los niños porque se distraen con otras cosas. Sí. Se distraen jugando, se distraen en sus necesidades, sus quehaceres, pero van guardando el recuerdo en su mente. Sí. Hasta que de repente llega un momento en el cual aparece un chispazo y se hace evidente y se genera un problema mayor. Bueno, alguien justamente me decía que no se había escuchado el video, pero el video era solo con música, no tenía voz. No tenía diálogo, así que no se perdieron nada del diálogo. Seguramente allí no se escuchó la música solamente, pero el video no tenía diálogo, era solo para mirar. Solo para mirar, así que no se perdieron nada del audio, digamos. Y vamos a comenzar orando antes de desarrollar nuestro tema. Como lo hacemos cada noche, le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en oración. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este nuevo día que permite que podamos estar aquí con nuestros amigos, con nuestros hermanos, hablando de este tema tan importante para nosotros, Señor, porque tú lo que menos quieres es que nosotros suframos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a llevar este tema y que este tema también pueda ser un motivo de conversación en nuestra familia, en los hogares que nos están mirando, y que al final
comprendamos, Señor, que tú estás ahí siempre para nosotros, para aliviar nuestro dolor. Acompáñanos, bendícenos, úsanos por Jesús. Amén, Amén. Señor. Muy bien, vamos entonces a nuestro tema de cómo vencer el sufrimiento. Y ahí partí por ¿no es cierto?, dos conceptos que podríamos allí manifestar, que uno es el dolor y otro el sufrimiento. Exactamente. Bueno, son dos cosas que uno podría decir que son lo mismo, pero en realidad no son iguales. Porque el dolor son ambas cosas, nosotros lo necesitamos a diario, lo vivimos, digamos. Sí. Pero el dolor es algo que no podemos evitar. Es decir, el dolor, el que, claro, no podemos evitar. No podemos evitar. Pero el sufrimiento sí lo podemos evitar. Porque, como dice la diapositiva, ¿cierto? El sufrimiento es una respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante un dolor físico o una situación dolorosa. O sea, yo pienso en la respuesta que voy a dar. Entonces puede ser de sufrimiento, ¿cierto? Que es el extremo, o puede ser tan solo una tristeza que se me va a pasar. Claro. Bueno, y también pasa a veces, se produce por un dolor físico. Como tú conversábamos en la tarde, puede ser yo voy al dentista y tengo un dolor. Claro. Porque el dentista, no sé, me metió mal la máquina o algo, y yo puedo quedar con ese dolor y pucha, el doctor, y puedo seguir allí, mi dolor puede pasar, pero yo sigo en el sufrimiento, claro, por lo que él me hizo. Y él muchas veces pasa con lo que nos pasa en la vida, que nos vamos quedando, como decimos, un poquito pegados con el sufrimiento, porque el sufrimiento provoca de manera inconsciente o consciente, ¿no es cierto?, padecimiento, agotamiento, infelicidad, frustración. Entonces, es importante también cómo yo manejo el sufrimiento frente a acciones dolorosas que nos toca vivir. Claro. Por ejemplo, en los adolescentes, cuando tienen un pololo, ¿cierto? Y terminan con el pololo, piensan que la vida se acabó, que ya no hay más esperanza. Exacto. Entonces, a veces las personas, los adultos también actúan de la misma manera cuando generan relaciones de dependencia de algo. Entonces, cuando pierden eso, en el caso de los adolescentes, ¿cierto? Se acabó el pololeo y sienten que ya jamás en la vida van a encontrar a alguien tan perfecto como ese, pueden llegar a caer en una frustración y que lo lleva a enfrentar de mala manera las nuevas relaciones, porque empiezan, no sé, una nueva relación y ya parten pensando que no va a resultar. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, eso mismo pasa, por ejemplo, con los adultos cuando dicen, que yo prefiero no casarme porque en mi casa mis papás se llevan tan mal que mejor no casarse. Entonces, tú no puedes partir, ¿cierto?, con un sufrimiento adentro, porque tú tienes que darte la oportunidad de cambiar eso, de hacerlo de otra manera, de manera que se transforme en felicidad. Exacto. Y la verdad que el dolor, podríamos decir, ¿no es cierto?, lo vamos a tener siempre. Y entonces, ¿cómo respondemos a ese dolor que tenemos en la vida? Hay situaciones, indudablemente, en la vida familiar, matrimonial, que produce un mayor sufrimiento. Por ejemplo, una separación, la muerte de un hijo, por ejemplo, que es una situación muy traumática, o la una de los dos cónyuges, o a veces también la pérdida del trabajo, o perderlo todo, como nos pasó, en estos días hemos sabido de algunas familias que tuvieron un incendio y lo perdieron todo, quedaron de brazos cruzados. Entonces, claro, esas son situaciones límite que padecemos en la vida, y que indudablemente salir de ese dolor es bastante difícil, de ese sufrimiento. Claro, pero mira, como mostró en el video, ¿cierto? No sé si, espero que lo hayan podido ver, y si no, después retrocedan y veanlo desde el principio, porque el dolor, ¿cierto? La niña se le asomaba una manchita y él trataba de esconder y se le asomaba de nuevo, porque el sufrimiento, ¿cierto? Muchas veces la gente lo lleva adentro y aflora, y lo tratan de superar y aflora de nuevo. Entonces, cuando uno se ve metida en esa situación, tiene que buscar ayuda. Entonces, bueno, nosotros como cristianos, ¿cierto?, buscamos primero que nada ayuda en Dios. Tenemos que buscar ayuda, no sé, en nuestros padres, en nuestros amigos, en un profesional que nos pueda ayudar a salir de esta situación que en realidad solamente nos sumerge en una depresión. Exacto. Y entonces vamos a entrar a ver cómo tratar el sufrimiento en nuestra familia,
ustedes tal vez han pasado por un sufrimiento, nosotros también hemos pasado, entonces uno allí podemos enriquecer esta experiencia de cómo uno ha podido enfrentarlo. Y una de las primeras cosas para enfrentar el sufrimiento en la vida es, ¿no es cierto?, enfrentarlo con una actitud positiva en la vida, es construir una actitud de esperanza, de que esto puede ser mejor y que esto no es el fin. La verdad que pocas situaciones en la vida podemos decir ya no hay solución, siempre va a haber solución. Sobre todo si confiamos en Dios y si como familia nos fortalecemos, como vamos a ver. ¿Sabes qué? Yo siento que nosotros, bueno, como Chile, como país, es un país que es bastante resiliente, ¿eh? Porque, no sé, como nos levantamos frente al terremoto, frente al tsunami, que nos juntamos para la Teletón, ¿entiendes? Cosas que parecen así como que no la vamos a poder alcanzar, luchamos y lo hacemos. Y nos ponemos con 5.000 pesos, con 1.000 pesos, hasta que, y somos felices. Y ese sentimiento de alegría es generalizado, porque yo creo que es transversal, yo creo que todo el mundo siente felicidad cuando se alcanza una meta como país, digamos, porque nos beneficia a todos o beneficia a una parte que es importante dentro de la sociedad. Bueno, el día mismo nosotros, bueno, esta semana estuvimos como iglesia envueltos en una campaña Comparte Esperanza, ¿no es cierto?, que partió el sábado pasado, y tratamos de buscar ayuda y de recibir, y la verdad que hoy día tuvimos en la mañana muy temprano un programa con la gente de Punta Arenas, y como vimos con alegría como varias personas habían hecho varias ayudas, cosas, la iglesia Porvenir, que es una iglesia chiquitita, habían juntado más de 200.000 pesos para ayudar a personas. Ahí la iglesia de Santos Mardones, una hermana que ha estado pidiendo todo, más de 15, 16 canastas y llegó más dinero ahora. Hoy día en la tarde una hermana me llamaba y decía, pastor, no tenemos mucho, pero tenemos algo de 10 bolsas con 5 kilos de papa cada una para quien necesite. Entonces, eso nos va dando ánimo y luego tuvimos el programa con toda la asociación y escuchamos los diferentes testimonios de cada uno de las zonas de la iglesia, y al final el pastor Héctor Galde, que es nuestro director del área social también de la iglesia, y él manifestaba que finalmente en toda la asociación, desde Angola hasta Punta Arenas, entre la ayuda de los colegios, la asociación, las iglesias, habíamos juntado más de 66 millones para esta campaña. Lo que significa, ¿no es cierto?, pensando en canastas de 20.000 pesos, ¿no es cierto?, era más de, yo había sacado por ahí la cuenta, no más, 3.000 y tantas canastas, y la meta eran 25 canastas por distrito, y habíamos llegado a 113 promedio por distrito. Entonces, eso nos dio alegría. Entonces, siempre una situación negativa, va a llegar la ayuda de alguna parte, vamos a salir adelante. Y bueno, como tú bien decías, nosotros en nuestro país lo hemos demostrado, y también especialmente los cristianos. Tenemos la ventaja de saber. Hay una cita que a mí me ha ayudado mucho, una cita de Elena White, que dice que no debemos temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Entonces también una buena situación cuando vivimos una situación extrema, un dolor, pensar para atrás. Yo tuve este otro dolor, ¿cómo Dios me ayudó? ¿Cómo salí adelante? Y eso me da fuerza, pues, si salí en esa ocasión, también voy a salir en esta. Entonces, la verdad que, ¿cómo enfrento? Y muchas veces la actitud que yo tengo frente al dolor es lo que me ayuda a salir adelante, más que el tener los recursos o no pasar por esa situación. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hacemos ya este tipo de campañas que lo mencionábamos, ¿cierto?, tú te das cuenta que a lo mejor tú no tienes todo en tu casa, pero hay gente que tiene menos que tú. Exacto. Entonces, nos sitúa, ¿cierto?, nos hace ver que nosotros, no sé, yo estoy enferma y estoy resfriada, por decir algo. Y yo siento ya, no, que tengo tanta dificultad respiratoria, etc. Pero ahora que estamos enfrentados a esta nueva situación, a esta nueva enfermedad, o sea, mi resfrío es nada, ¿entiendes? Entonces, y ayer una ex alumna mía, enfermera, puso en su Facebook una imagen, unas manos así, perfectas, pintadas, uñas largas, y al lado unas manitos así, como las mías, uñitas cortas y nada.
Una mano y la otra mano de enfermera, porque nosotros las enfermeras no podemos tener la uña larga ni pintada. Entonces ella hacía ver así como, pucha, estas son mis manos al lado de las otras. Yo le puse ojo, bueno, pero las tuyas salvan vidas. Exacto. Entonces, uno tiene que ver siempre el lado amable de la vida. Y bueno, hoy día en el programa de la iglesia, al temprano, nuestro hermano Germán, hijo de nuestra hermana Sonia, con la cual hemos orado, nos contaba toda la tragedia que ha pasado con su mamita. Y a pesar de esa tragedia, él daba gracias porque ahora su mamá ya se había mejorado el coronavirus, aunque quedó con algunas secuelas que la están recuperando de a poco. Y entonces yo cuando lo escuchaba a él, me emocionaba y la situación que ella pasó, que fue muy grave, lleva más de un mes la situación, pero como él también agradecía a Dios y decía, mi mamá va a volver y Dios estuvo con ella. Entonces, ¿cómo yo veo, a pesar de la tragedia, la dificultad, cómo igual puedo salir adelante, que es muy importante? Vayamos a los textos de la Biblia que nos van a acompañar hoy día para ver qué nos enseña la Biblia sobre el sufrimiento y cómo podemos nosotros enfrentarlo. Juan 16, 33, ¿qué nos dice? Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. El sufrimiento entonces nos dice este texto que es una realidad en la familia. No podemos evitarlo. Claro. Es algo por el cual nosotros vamos a vivir de una u otra manera, porque uno a veces puede mirar una familia o puede ver y dice, oye, esta gente que tiene tanto dinero, por ejemplo, ¿no es cierto? No le falta nada, tiene una casa que es 4 veces la que yo tengo, etcétera. Pero uno no sabe los sufrimientos que ellos están teniendo. A veces sus hijos tienen alguna enfermedad o están metidos en las drogas o simplemente no son felices, no saben cómo disfrutar lo que tienen. Exacto. Bueno, y lo que pasa es que solo por el hecho de ser humano, indistintamente de nuestra condición social, ¿cierto? Todos tenemos las mismas necesidades y por lo tanto todos vamos a tener los mismos sufrimientos, porque a lo mejor, claro, si uno empieza a ver desde el punto de vista del dinero, obviamente que el que tiene más plata, mejor atención, todo lo que quiera. Pero a veces por mucho dinero que tú tengas, la gente se muere igual. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que nos van a pasar a todo el mundo sí o sí, todos vamos a morir. ¿En qué condiciones? No lo sé, pero es una realidad transversal. Ahora, y también pensar que también siempre hay alguien que tiene más sufrimiento que tengo yo. Y ahora insisto en cómo nosotros lo podemos vivir. Es decir, el sufrimiento no es, o el dolor que podamos tener, no es una condición de ciertas personas. En una de otra manera los tenemos. A todos los que vivimos en este mundo. En este mundo. Entonces aquí la Biblia nos habla que es una realidad. Primero, es una realidad que yo debo aceptar. Veamos, en segundo lugar, qué nos dice segundo de Samuel 12, 22 y 23. ¿Qué hacer, no es cierto, para superar el dolor? David, que fue alguien que sufrió la pérdida de un hijo, él puede enseñarnos cómo vencer el sufrimiento en familia. Y la verdad que los entendidos dicen que una de las cosas más trágicas que le puede pasar a una familia es perder un hijo, ¿no es cierto? Es uno de los dolores muy difícil de recuperar. Y aquí la Biblia nos menciona algunas cosas con respecto a lo que David enfrentó este sufrimiento tan grande como la pérdida de un hijo. Dice, y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, está frente a la realidad, David. Primero, mientras el niño estaba enfermo, él hacía todo lo posible y rogaba a Dios y ayunaba y seguramente llamó a los médicos, hizo todo lo posible. Pero ya que está muerto, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir llorando? ¿Voy a seguir ayunando? No, ya está la situación. Entonces, primera cosa que nos enseña la Biblia, la segunda cosa diría yo, la primera es que vamos en algún momento a enfrentar realidades adversas o sufrimiento. La segunda es aceptar la realidad, es aceptar lo que ya está.
Suena un poco duro, pero es verdad, yo no puedo seguir pegado en lo que ya pasó. Bueno, ¿cómo me enfrento a esta situación? Perdí el trabajo ya, ¿qué voy a hacer ahora? Y no puedo estar 2 meses, pucha, perdí el trabajo, qué injusto, qué esto, y seguir ahí sin buscar qué hago ahora. Ese es el punto, claro. O sea, uno tiene que salir de la situación dolorosa en definitiva. O sea, ¿por qué? De salir del sufrimiento que lo tiene ahí, porque el sufrimiento te paraliza. Entonces, en vez de hacer cosas en favor a lo mejor de mejorar tu dolor, tú te quedas pegado a la situación. Entonces, no, uno tiene que ver más allá y poner su vista en el Señor. Y como tú dices, esta situación que declara la Biblia, ¿cierto? Una situación muy difícil. Y la verdad es que nadie de nosotros quisiera estar en el pellejo de Él, porque hay que estar en la situación para poder dar una opinión. Pero también de la forma en que uno se prepara para la vida, porque como el Señor nos advierte que vamos a pasar cosas difíciles, cada día yo tengo que asirme de la mano del Señor, no esperar, ¿cierto?, el momento de la tristeza para acercarme a Él. Exacto. Porque el otro día escuchaba, no me acuerdo qué fue lo que escuché así como a la pasada mientras buscábamos los videos. Alguien que también era un video de algo, decía, el Señor está aburrido de los llorones. De los llorones que solo se acuerdan de Él cuando tienen un problema. Y que van a sus pies a rogar y a llorar cuando no tienen problema, no se acuerdan de Él. Exacto. Entonces, chuta, dije yo, la verdad es que no tiene me hace como un poco de sentido, porque la mayoría de nosotros, lamentablemente, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando estamos en dificultades, entonces no, pues nosotros tenemos que arrodillarnos ante el Señor y pedirle fortaleza para enfrentar los problemas antes de que los problemas vengan, porque el Señor va a estar ahí siempre para nosotros. Bueno, esa es una gran realidad que nosotros enfrentamos, los problemas van a estar. Y veamos lo que el mismo rey David nos está diciendo. Entonces vimos que él enfrentó la realidad, ¿no es cierto? Ya pasó y ahora tenía que enfrentar esa realidad. ¿Y qué más hizo él? 12:20. Segundo de Samuel 12:20. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Muy bien, aquí en pocas palabras, la vida continúa. Él dice, bueno, entonces lo se levantó, ¿no es cierto? Se lavó, fue. ¿Por qué? Porque después de un momento doloroso, la vida continúa. Y eso también es cierto. En tragedias, por ejemplo, que me ha tocado vivir y atender, como la muerte de un hijo, la muerte de un cónyuge, en un momento uno tiene que decirle a las personas, ¿sabe? Por ejemplo, cuando muere un hijo, a veces tienen 2, 3 hijos más. Y esos hijos necesitan de esa mamá. Y no se levanta, o un esposo, una esposa que atender. La vida continúa. Entonces, frente a estos momentos, uno tiene que hacer un para decir, bueno, esto continúa. ¿Qué voy a hacer yo ahora para adelante? Y ahí entra, ¿no es cierto?, el cuidado de Dios. Exacto. Además que, mira, yo siento que se lo he dicho a veces a las personas, porque uno se queda pegado en el dolor, por ejemplo, de una pérdida, ¿cierto? Entonces uno sufre porque la persona ya no está ahí, porque se fue, porque no la va a ver, bla, bla, bla. Pero yo creo que la mejor forma de recordar a las personas que uno quiso, ¿cierto?, es manteniéndose alegre y recordando los momentos de verdad que fueron lindos. Sí. Recordando, no sé, los momentos en que salían de paseo, cuánto se reían, por qué se reían. Yo creo que si uno quiere de verdad permanecer con la imagen de alguien en el corazón, que sea con momentos de alegría y no de pena. Bueno, yo siempre cuando me he tocado atender funerales, que ha sido mucho, en mis 33 años de pastores, una de las cosas que yo siempre digo, especialmente en el cementerio, y tomo el texto de Apocalipsis 14, dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras siguen. Y vamos a hablar un poco de la muerte un rato más, de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. ¿Sabe? Los muertos finalmente, aunque mueren y están durmiendo, dice la Biblia, no mueren en el corazón de uno. Y en la medida que los recordemos, en la medida que hablemos de ellos, a veces
hay situaciones en casa que no se habla de la persona que falleció, que no es como un tabú. No, uno debe seguir presente, reírse de las cosas que decía, lo que hicieron, lo que... Mira, y si tu mamá estuviera aquí o tu mamá estuviera acá, o mira, mi papá, pucha, él se alegraba con esto, se alegraba con esto otro. En cierta manera la persona puede seguir presente en la vida nuestra. No se trata de que muere y olvidamos, pero tampoco podemos estar allí en el dolor sumido y me paraliza y no puedo continuar porque la vida lamentablemente continúa. Y una cosa muy importante es entregar este dolor también a Dios, permanecer en él y entregárselo a Él y decirle, Señor, hácete tu cargo porque yo no puedo, porque también como hombre somos débiles y nos cuesta. Y entregárselo a Él para poder continuar, porque la vida continúa, hay otros que tenemos que atender, hay cosas que hacer. Entonces, eso es muy importante. Sí, y además que yo creo que los hijos, cuando nosotros de verdad amamos a nuestros padres, la mejor forma de recordar su memoria es honrándolo a través de nuestros actos. Exacto. O sea, si mi mamá, no sé, ella lo único que quería era que yo estudiara y fuera profesional, bueno, yo voy a estudiar porque eso era lo que yo quería mi mamá y por lo tanto era un deseo que teníamos ambos y lo voy a hacer. Exacto. Aunque mi mamá no esté, aunque sea un sacrificio, aunque contra viento y marea, lo voy a conseguir. Si mi mamá, a ella le gustaba que yo fuera a la iglesia, etcétera, etcétera, yo no porque ahora no tengo mamá, ¿cierto? Me voy a desbandar. Yo creo que uno honra a las personas que cuando no están, a través de sus actos. Exacto. Muy bien. Veamos también, veamos en el caso de David, veamos también, ¿qué más hace? Segundo de Samuel 12:24. Dice así, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Muy bien. Aquí nos habla, ¿no es cierto?, entonces, que David continuó y debemos enfocarnos ahora en lo que queda. Él tenía una esposa y tuvieron un nuevo hijo y se enfocaron en él. Entonces, no todo está perdido, también hay que enfocarse en lo que queda, en lo que yo tengo. Es verdad, yo puedo tener mucha angustia, sufrimiento por lo que perdí, pero ahora tengo que enfocarme en lo que tengo. Y muchas veces nosotros, en cosas pequeñas, a veces nos seguimos dando vueltas en lo que perdimos y no nos enfocamos en lo que tenemos. A veces pasa en un accidente, ¿no es cierto? Y perdemos un auto, por ejemplo, en un accidente. Y nos da, claro, se nos quema la casa. Y dice, pucha, tanto sacrificio, hicimos esto, ¿qué voy a hacer? Pero nos olvidamos que, por ejemplo, en el accidente quedamos sanos y salvos y la familia no pasó nada. O en la casa salvamos a las personas y se murió nadie. Entonces, es enfocarnos en lo bueno. Yo he escuchado mucho en esta pandemia, mucha gente que dice que este encierro que hemos tenido nos ha permitido enfocarnos en las cosas permanentes, en las cosas verdaderas, no en aquellas cosas superfluas, sino en lo que tenemos realmente, en la familia, en encontrar espacios para estar con la familia, obligado, pero ahora y hemos hablado nosotros del tiempo, de cómo estar en familia. Entonces también enfocarnos en lo que tenemos, en elegir, porque finalmente, como bien decíamos al principio, es una elección el sufrimiento. El dolor no podemos evitarlo, el dolor está allí, la pérdida, el problema existe, eso no lo puedo. Pero el sufrimiento, esta condición permanente o pasajera, y es mi decisión hacerlo, es una elección. ¿Sabes que el otro día yo leí una cosa que publicó una amiga que a la mamá de su esposo se les quemó la casa? Probablemente sí. Muchos lo sepan, ¿cierto? Se les quemó su casita, perdieron todo. Entonces ella puso ahí que su casa, que la construyeron con tanto esfuerzo, bla, 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 etcétera, etcétera. Y después pone algo y dice ahí que ahora, porque adultos mayores, obviamente, que ya no están trabajando, que no van a poder hacer las cosas, digamos, y partir de cero, pero puso ella, tienen hijos, sobrinos, nietos, mucha gente que los puede ayudar, ¿entiendes? Entonces es ahí donde empiezan a funcionar las redes de apoyo que tienen las personas. O sea, si usted ve a su amigo triste, abatido, sufriendo por algo, vaya y dígale, porque a lo mejor necesita una palabra, un abrazo, un beso, necesita que usted, a veces
el sufrimiento porque, no sé, no tengo para pagar la luz, no ni tanta plata, tal vez juntémonos entre tres, paguemos la luz, ¿entiendes? Hay cosas que se pueden hacer, muchas cosas, pero depende de nosotros también ayudar a los demás. Bueno, ¿saben? Una de las cosas que cuando uno pasa por una situación límite como estas, una de las cosas que ayuda mucho es cuando uno ve alrededor de uno tanta gente. Yo siempre me preguntaba como pastor, si uno no molestaba cuando la gente estaba sufriendo, iba allá, le daba una palabra, o estaba presente, o a veces se sentaba y lloraba con la persona, o está ahí acompañando. Y bueno, toda la mayoría sabe que nosotros con mis hijas pasamos por la situación cuando quedé viudo, y gracias a Dios tuvimos tanta gente, y ellas mismas, sus compañeras, amigas, que estuvo a nuestro alrededor, que al final eso no era una molestia, todo lo contrario, era una aliciente, saber que no estábamos solos, que el futuro se veía complicado, pero que íbamos a estar allí, y eso es muy importante. Y una cosa que debemos aprender nosotros, no solo debemos estar con las personas en el momento, sino después. Exacto. Porque a veces en las pérdidas, cuando despedimos a alguien, claro, en el Estamos funeral todos. y todo está lleno, y después pasan los días y nos volvemos a quedar solos y nadie se acuerda. ¿Por qué? No porque nadie se quiera acordar, sino que la vida continúa y cada uno se... Entonces no olvidar también a aquellos que están solos, que tienen un problema, de seguir llamándolos, de seguir apoyándolos, de tender una mano a veces que necesitamos, porque eso continúa. Hemos conversado en esta pandemia mucho, ya hemos ayudado a algunas personas, pero si esta situación sigue, vamos a tener que seguir ayudando. No podemos olvidarla. Una cierta cantidad de alimentos no soluciona el problema para varios meses, es un rato. Entonces seguir, entonces o sea, nosotros vamos todos los meses a comprar el supermercado. Exacto. Entonces, obviamente que las personas que están recibiendo ayuda para el próximo mes vamos a necesitar ayuda de nuevo y vamos a seguir hasta que esto se solucione, claro, de alguna manera. Exacto. Y entre más lo que ayudemos también, se va a hacer la carga mucho más fácil para todos. Veamos también, ¿no es cierto?, además del apoyo divino, ¿con quién más podemos contar cuando pasamos por dificultades? Un poquito de lo que estábamos hablando recién en Filipenses 4:14. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bueno, aquí Pablo, ¿no es cierto?, habla de que bueno fue para él cuando tuvo tribulaciones, hubieron algunos que lo apoyaron, lo acompañaron, y es lo que decíamos recién. Qué importante poder apoyar a la gente en el dolor, que no sienta que está sola. Y eso también, y nosotros verlo, porque también a veces nos subimos tanto en el sufrimiento, no, yo estoy solo, pero resulta que hay un montón de gente que quiere ayudarnos, pero nosotros a veces no la dejamos tampoco. Y a veces nos encerramos en nuestro dolor, y nos encerramos en nuestra pieza o en nuestra casa, y no queremos ver a nadie, y nos sumimos en el sufrimiento y el dolor. Entonces, también dejarnos apoyar también es importante. Y la verdad que a veces uno está sumido en el dolor que no ve solución, pero cuando empieza a conversar, cuando ve que hay otro y otros que pasaron problemas, entonces la verdad que eso ayuda mucho. Yo siempre lo he dicho, de que pasé la situación que pasé, mi ministerio cambió, y hoy día ayudo a las personas de una manera distinta porque yo ya sé lo que pasé, y yo sé lo que sufrí, y entiendo lo que está sufriendo la otra persona, y eso ayuda mucho. Entonces, dejarnos ayudar por alguien que también tal vez pasó por lo mismo, que salió de eso, nos puede ayudar mucho. Bueno, y eso es la empatía, porque muchas veces, ¿cierto?, se dice que la pena y la alegría son personales. O sea, cuando uno le dice ayudándote a sentir cuando fallece alguien, la verdad es que es una frase, ¿cierto?, que es cliché, y que realmente si uno no ha sentido el dolor o la pérdida que tiene esa persona, realmente como que no lo logra dimensionar. Entonces, la empatía es importante, tampoco minimizar las cosas. O sea, tú puedes ayudar, por ejemplo, diciendo, pero mira, esto lo podemos ver desde otro punto de vista, pero no decir, ay, si no es para tanto. Exacto. Ya me tenía aburrida todos los días la misma cuestión, porque a lo mejor para esa persona sí es importante y no logra salir de esa situación. Entonces, cuando uno tiene una persona en esa condición dentro de su hogar, que ya no tiene entendimiento con palabras, ¿cierto?, a lo mejor necesita ayuda profesional, y necesita para encontrar una técnica, necesita para tomar algún medicamento que le ayude a salir de esa situación. Exacto, y sobre todo, lo que más necesitamos en un momento de eso es saber que nos entienden.
mira, yo sé que estás sufriendo. Mira, y hay momentos que uno puede decir, ¿sabes? Yo no entiendo, porque no he pasado por tu situación. Me imagino que debe ser terrible. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, si yo no soy papá, va a costar mucho dimensionarla. Claro, Pero yo puedo decirle a la persona, ¿sabes? No, es verdad, no, difícil poderlo entender, claro. pero yo estoy aquí para ayudarte. Exacto. Si necesitas compañía, si necesitas conversación, conversar, exacto. Mira, y decir algunas cosas, mira, no te olvides, tienes tu hijo, tienes a la Juanita, al José, que necesitan de ti, tienes esto. Entonces eso podemos ayudar, pero no atacando a la persona, no diciendo, no, estás mal, no, ¿hasta cuándo? No, tenemos. Y lo otro también, que esto es un consejo en familia, cuando los cónyuges pasan por una situación difícil, tampoco podemos, tenemos miradas muy distintas, y los varones y las damas sabemos que tenemos miradas muy distintas. Y en esta pandemia con mi señora hemos tenido algunos momentos porque ella lo ve de una forma y yo lo veo de otra. Yo soy una persona muy práctica, es algo rápido de las cosas, y me enfoco en lo que hay que hacer. Mi señora sufre porque como buena mamá, y en algunos aspectos tiene razón y tengo que aceptar, en otras se le pasa la mano, pero aceptar que el otro también tiene una visión distinta a la mía. Y como hemos dicho varias veces en el seminario, aquí no hay cosas correctas o incorrectas. Aquí hay visiones distintas. Y yo puedo tener una visión diferente y enfrento la situación de manera distinta, y eso no está bien ni mal frente al otro, porque el otro tiene una visión diferente. Entonces, podemos concordar, yo de repente he cambiado mi forma de verla, pensar y decir, sí, tenías razón, pero podemos hacerlo de esta manera acá, y ella también. Entonces uno va ajustando, pero no es que, no, tú estás equivocada. No, porque en la percepción, esto es lo mismo, si yo miro algo, tenemos aquí frente un reloj que nos está avisando la hora, y en este minuto yo lo tengo de lado, pero yo sé que si mi señora lo ve, ella lo tiene prácticamente de frente. Entonces yo puedo decirle a ella frente a ese reloj algunas cosas que yo no estoy viendo porque lo estoy viendo de lado, y ella lo está viendo de frente. Por lo tanto me dice, no, mira, en el número 10, y yo el número 10 apenas lo veo aquí, pero ella lo ve de lleno, y me dice, no, está este puntito, está... Entonces, la visión que tenemos de las cosas es diferente, cada uno, mira. Entonces, no hay una visión correcta o una visión incorrecta. Son visiones distintas porque lo miramos de un punto distinto, porque como decíamos al principio del seminario, cada persona es distinta. Cada persona fue educada en forma distinta. Cada uno tuvo experiencias diferentes. Entonces, algunas personas han tenido que madurar de manera diferente, y eso le da una visión distinta que el otro no lo tiene. Entonces, esas miradas distintas también tenemos que aceptarlas. ¿Sabes qué? Bueno, yo voy a ser un infidente conmigo misma, ¿sí? Conmigo misma. Y tengo que decir que cuando partió todo esto, ¿cierto? Yo me angustié mucho. Me angustié porque, claro, uno como familia, por ejemplo, la mayoría pasa la cuarentena en familia, pero nosotros no. Entonces yo tenía mucha angustia por nuestros hijos y por mi hijo Bastián, porque más encima él es asmático, ¿cierto? Tiene otras cosas agregadas que empeorarían cualquier cuadro que él pudiese tener. Entonces yo de verdad que me descompuse completamente y creo que caí de rodillas a los pies del Señor porque yo sentía que yo no podía hacer nada. ¿Entiendes? Yo no podía hacer nada por mi hijo porque él está en Puerto Vara, ¿cierto? La hija está en Santiago, y por más que yo quisiera, no sé, por último, esperarlo y abrazarlo, yo no lo podía hacer. Entonces llegó un momento en el cual yo dije, escucha, Señor, perdón, que soy un poco llorona, pero de verdad yo dije, Señor, o sea, de verdad no quiero sentir más este peso en mi corazón, porque si yo no puedo hacer nada, tú tienes que hacerlo. Bueno, y esa es una realidad, y tenemos que caer, y conversábamos con mi esposa frente a esa situación, y yo le decía, amor, hay que confiar. Y la verdad es que es fácil decir confiar, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos las dificultades, confiar es confiar. Si Dios promete que nos va a cuidar, confiemos que nos va a cuidar. Entonces, muchas veces nosotros frente a estas dificultades nos pone a prueba justamente lo que hemos dicho.
Y muchas veces hablamos de confiar en Dios, de que Dios nos cuida, que Dios nos ama, y leemos los salmos y cantamos himnos, que Dios está contigo, etc. Pero en la realidad de la vida confío en Dios. Y yo a través de la vida soy bastante más viejo que mi esposa. Entonces he aprendido, y una de las cosas que he aprendido con el tiempo es confiar. Y siempre he tenido esa visión, y a veces diferimos con mis hijas igual. Pero oye, como que, papá, y como que no tienes problemas. Sí, yo lo tengo, pero ya pedí a Dios. Y yo hace mucho tiempo que oro no pidiendo solución al problema. Lo primero que yo oro cuando tengo una dificultad, Señor, le digo, dame paz, dame tranquilidad. Ayúdame a confiar en ti. Porque yo estoy claro que cuando uno se desespera, pierde la noción de las cosas y empieza a tomar decisiones incorrectas. Porque no es uno el que está, es el temor, el miedo, la desesperación. Entonces lo primero que uno tiene que pedir es paz, tranquilidad. Y uno va viendo, y bueno, hemos experimentado con mi esposa esa paz, esa tranquilidad con el Señor. Hay momentos difíciles y uno a veces se despierta en la noche, pero ora a Dios y pide calma, y la verdad que Dios la da. Entonces allí uno agradece esa tranquilidad y también la experiencia. Yo siempre digo, no, yo no me puedo olvidar de cómo Dios me ayudó en momentos muy, muy difíciles, y cómo Dios me sacó adelante, y Dios me dio una visión y me ayudó. Entonces, ¿por qué voy a dudar que Dios no va a hacer lo mismo ahora? Es que eso es lo importante, porque, por ejemplo, ¿cierto? Yo estaba muy angustiada, pero tú estabas a mi lado para ayudarme y ayudarme a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, de eso se trata esto. Se trata de que si alguien está angustiado, ¿cierto?, tenga al lado otra persona que lo puede ayudar. Exacto. Y que le pueda hacer ver las cosas de otra manera también. Y la verdad es que la manera en que solucionamos esto es orando mucho. Exactamente. Y comenzamos a hacer un plan de oración fuerte, y eso nos ha ayudado y nos ha sostenido. Y yo ayer nomás le comentaba, ahora voy a ser infidente yo, que ya me tiene esta situación un poco complicada a mí, porque a mí, los que me conocen saben que yo soy de los que salgo, que estoy haciendo una cosa, la otra, y ya llevar este momento de encierro, que no puedo salir, que me gustaría ir, abrazar gente, estar con hermanos, y tengo que conformarme con el teléfono, con los programas que estamos haciendo. Entonces, de repente también son situaciones, pero ahí hay que volver a confiar en nuestro Dios. Vayamos a lo que nos enseña la Biblia ahora, nuestra familia y Dios, con respecto al dolor, y especialmente a un punto que nos va a ayudar y les va a ayudar mucho a las familias que han tenido ese dolor tan grande de perder a un ser amado, por ejemplo. Bueno, primero vamos a contextualizar cuáles fueron los resultados del pecado en la humanidad. ¿Por qué sufrimos nosotros ahora en este tiempo? ¿Qué nos dice Génesis 3, 16 al 19? Dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 3 al 16. Al 19. 16 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres, y al polvo volverás. Bueno, mucha gente, yo he escuchado gente que no cree en Dios, o que le cuesta creer en Dios, porque dice, y si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento, por ejemplo? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué esa niñita inocente fue atropellada por un borracho, o fue violada por un salvaje, o esto, otro pasó? O un niñito que murió de cáncer, por ejemplo, te da mucho dolor eso. ¿Por qué suceden estas cosas? Y primero tenemos que saber, como hemos estudiado, que el dolor no es de Dios. El dolor viene por habernos alejado de Dios. Primero, la rebelión en el cielo de Lucifer, que se rebeló contra Dios, y luego el hombre, Adán y Eva, que escogieron alejarse de Dios al desobedecer a Dios. Y esto que habla Dios, que suena así de primera como los castigos de Dios, y no es así, es la consecuencia de separarnos de Dios, la consecuencia de nuestros actos. Y muchas veces hay dolor, sufrimiento que no son culpa de nadie, al final pasaron porque estamos en un mundo de dolor y pasan.
pero hay muchos sufrimientos también que a veces tenemos porque a veces tenemos un problema económico porque tomamos malas decisiones económicas, a veces enfermedades que podríamos haber evitado si hubiéramos tenido un correcto cuidado de la salud. Ya vamos a hablar de la salud también en la familia. Y muchas veces, por ejemplo, alguien no puede echarle la culpa a Dios de un cáncer al pulmón si fumó 20 años o un par de cajetillas diarias. Entonces son consecuencias que a veces tenemos, o si no nos alimentamos bien y comemos en exceso, comemos grasa, no hacemos ejercicio, nos viene un infarto, yo no puedo echarle la culpa a Dios. Entonces el sufrimiento viene por consecuencia de esta desobediencia. Dios no era el plan de Dios que sufriéramos. El plan de Dios era que tuviéramos vida eterna, que disfrutáramos el Edén. Y nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros no confiamos, no creímos en Dios. Y tomamos un camino distinto. Y lo que hemos conversado estos días es que Dios quiere restaurar nuevamente esa cena de las bodas del Cordero que hemos hablado. Es para restaurar lo que se echó a perder. Entonces muchas veces vamos a pasar sufrimiento. Y también otro aspecto de ese sufrimiento está en Romanos, capítulo 6, versículo 23, que nos dice allí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, entonces el tema es que por el pecado vino la muerte. Como decíamos recién, Dios no era el plan de Dios la muerte. Y miren, y aquí yo voy a hacer una reflexión antes de seguir avanzando en el tema. Yo no sé, a alguno le ha pasado seguramente, a veces hemos tenido un ser querido que está sufriendo, que está en un cáncer terminal, sufre mucho. Y uno en un momento pide a Dios que lo lleve ya, que descanse, ya está bueno, ya es sufrimiento para él, para los que lo vemos, etc. Pero cuando sucede la muerte, que ya sea de una persona joven o una persona de edad, yo lo viví también con abuelitos, uno siente un desarraigo, un dolor cuando se va la persona igual. Aunque uno haya pedido que se vaya, o se fue un abuelito de 90, 92 años, hoy día escuchaba allí a uno de mis colegas que decía, como dice mi mamá que tiene 98 años, qué maravilloso tener a la mamá con 98 años, yo tengo el placer de conocerla a ella, una bellísima mujer, y está todavía bien, se acuerda de sus cosas. Y cuando se vaya esa mujer, tantos años que la tuvo, igual va a doler. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos hechos para la muerte, fuimos hechos para la vida. Y la mayoría de la gente se aferra a la vida. Nadie quiere morirse. Usted puede tener problemas, dificultades, pero tiene una enfermedad o algo y que está en peligro la vida, y uno se aferra y busca la solución para salir del problema. Entonces, ¿por qué? Porque fuimos hechos para la vida. Para mí ese sentimiento es la mayor seguridad de la existencia de Dios. Eso me demuestra que existe Dios, porque si nosotros viniéramos de la casualidad, del mono, del Big Bang y de lo que quieran, tendría que estar en nuestro ADN el nacer, el crecer, desarrollarse y morir. Tendría que venir en nuestro ADN. Entonces la muerte... No problema. Claro, sin hacernos problemas porque no venimos de nada ni vamos para nada. Nacemos, nos desarrollamos y morimos, punto. No, nos duele la muerte. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la vida, no para la muerte. Entonces, este sentimiento que nos afecta mucho, que es la muerte, desde que entró el pecado, es algo ajeno a nosotros. Pero la Biblia nos enseña cómo poderlo enfrentar. Y con mucha información, ahora yo les quiero advertir que hay muchas cosas que ustedes, especialmente quienes son amigos nuestros, que nos están acompañando en este seminario, que tal vez no es lo que usted escuchó siempre, pero lo que nosotros vamos a tratar ahora es lo que la Biblia dice. No es lo que piensa el pastor Bosice, la esposa del pastor o otras personas, no, es lo que la Biblia nos dice. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, que dice la Biblia como consuelo a quienes pierden un ser querido. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 8. Al 18. Al 18, perdón, 13 al 18. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, aquí el apóstol Pablo habla porque empezó a pasar el tiempo, Cristo todavía no venía, y muchos empezaron a preguntarse qué va a pasar con los muertos. Y si Cristo cuando venga, entonces él habla allí de ese maravilloso concepto que tenemos los cristianos de la resurrección. Pero es interesante, dice el versículo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y ya vamos a ver un poco ese concepto que también lo manifiesta Cristo. Para la Biblia, el morir es dormir. Entonces, primero, la muerte no es algo terrible, uno no sabe, ¿no es cierto? Y a veces algunos hablan del túnel, de más allá, más acá, pero la Biblia lo menciona con algo no terrible, con el sueño. Y entonces nos habla de que esto de la muerte, hay esperanza. La muerte no es el fin. Cuando Cristo murió, después de morir resucitó. Y si Él resucitó, dice que traerá también con Él a la resurrección a aquellos que durmieron en Él. Lo importante es dormir o morir en Cristo. Vayamos al siguiente texto de Eclesiastés 9, 5 y 6. ¿Y cómo quedarán los muertos hasta que Jesús regrese? ¿Qué pasa entre el momento que yo muero y Jesús regrese? Porque dice que cuando Cristo regrese van a resucitar. ¿Qué pasa con las personas entre que mueren y Cristo viene? Que nos dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, aquí nos dice que los muertos Nada saben. nada saben, ¿no es cierto? Entonces, esto que nos enseñaron, que la persona que muere va al cielo, va al infierno, va al purgatorio, o que pasa aquí o pasa allá, no es verdad. La Biblia es bien clara, dice que los muertos nada saben. Y esto es una gran realidad que nos muestra a nosotros la Biblia, que los muertos nada saben. La memoria es puesta en olvido. ¿Qué sabe? ¿Dónde está la memoria? En el cerebro. ¿Y el cerebro? ¿Qué pasa con el cerebro cuando morimos? Muere. Se muere, ¿no es cierto? No queda funcionando allí. Claro. Por lo tanto, la información, si alguien quedara que se fuera al cielo o al infierno, y quedara dando vuelta por allí, ¿de dónde sacaría la información si el cerebro que tiene la información está muerto? Claro. No, y aquí es importante porque su memoria es puesta en olvido. O sea, cuando las personas dicen que mi abuelita me cuida, es imposible porque ella no se acuerda de mí, porque está descansando. Descansando, está durmiendo. Hasta que Cristo vuelva. Exacto. Claro, entonces eso no es cierto, no es real. Veamos otro texto que está en Salmo 115, 17. También aquí tenemos otra enseñanza de qué pasa con los muertos mientras Cristo venga. Dice así: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, los muertos no alaban al Señor. Y muchos dicen, no, van al cielo y están... No están en el cielo. Aquí la Biblia lo dice, no lo decimos nosotros. Ahora, viene interesante esto porque si los muertos, ¿no es cierto? Algunos dicen van al infierno, van al cielo. El infierno, entre paréntesis, en la Biblia no existe. Yo he estado en muchos funerales, he hecho muchos funerales y he estado en muchos otros funerales, pero nunca yo he escuchado a alguien que manden al infierno. Por muy malo que sea. Por muy malo. O sea, mi abuelita decía que no hay muerto malo. Claro. Yo he estado en algunos funerales de algunas personas que no fueron muy queridas, que no se portaron muy bien en esta vida, pero yo no. Y yo he tenido que hacer un par de funerales también de personas no tan buenas, que me ha complicado un poco, pero yo no se me ocurría mandar a un infierno. Entonces, la verdad que la Biblia es tan clara, tan buena, dice, los muertos no alaban al Señor. No pueden ir al cielo porque no van a estar alabando al Señor. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, dice la Biblia. Veamos otro texto. Sí, perdón. Sí, lo que pasa es que si los muertos, ¿cierto?, van al cielo o al infierno, no se justifica que Jesús venga. Exacto, sí. Es lo que yo he dicho. El credo católico, por ejemplo, ahí dice, yo creo en la resurrección de los muertos. Entonces, si
Cristo va al cielo a prepararnos un lugar, como vimos el otro día, que está preparando una mansión para nosotros, una tierra nueva, y viene a buscarnos. ¿A quién venía a buscar si ya estamos en el cielo? O ya estamos en el infierno. Exactamente, o sea, no habría juicio. No habría juicio, no sería necesario. ¿Qué nos dice Job 14, 12? Job 14. Aquí sí que hay alguien que sufrió, y sufrió mucho. Mucho, exacto. Si hay alguien que sabe de dolor, es Job. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Bueno, aquí la Biblia es clarísima, ¿no es cierto? El hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Hasta qué dónde? Hasta que haya cielo, cuando Cristo venga para llevarnos al reino de los cielos. Entonces, la Biblia es clara. Y hay otro texto más de Job, que también nos dice algo parecido. Job 7, 9 al 10. O 9 y 10. Dice, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Muy bien, aquí habla del Seol. En griego o latín se usa la palabra infierno, porque finalmente el infierno es la tumba. Viene del latín infernus, inferior a nosotros. Eso es la confusión. Entonces la gente, no, el infierno no existe, el infierno es la tumba, es la muerte. Ahora, el que muere en Cristo, muere para resucitar cuando Cristo venga. Ahora, indudablemente que el que no quiere aceptar a Dios, el que no quiere vivir como Dios desea, no va a ir al cielo. Imagínense una persona que no ama a Dios, o que no le interesan las cosas de Dios, o que actúa de acuerdo a lo que a él le parece y hace sufrir a otras personas y todo. ¿Sería feliz en el cielo? Cuando Cristo venga y lo lleva al cielo, donde todo es pureza, donde todo es amor, donde todo gira en torno a Dios. Sería un peor castigo para él. Lo que pasa, no sé, cuando morimos, no vamos a sufrir. Y otro aspecto importante de esto también es que si fuéramos al cielo, y como dice a mi esposa recién, que dice por ahí, mi abuelita me está cuidando, mi papá me cuida del cielo, ¿seríamos felices en el cielo mientras vemos cómo sufre la gente alrededor nuestro? O sea, es que ahí yo creo que está la mayor justificación todavía para las personas que a lo mejor sí creen en eso. Porque, o sea, si de verdad yo creyera, ¿cierto?, que mi abuelita que falleció hace tanto tiempo, ella me cuidará, pucha, a mí no me pasaría, pero nada malo, porque mi abuelita me quería mucho. Entonces ella va a hacer todo lo posible para que a mí no me pase nada. ¿Entiendes? Claro. Entonces, no, pero sucede que a uno, mientras esté aquí con vida, le van a seguir pasando cosas malas, porque lamentablemente las personas que ya fallecieron, no sé, tu mamá, por ejemplo, ¿cierto?, no va a querer que tú sufras ni que pase ninguna cosa. Entonces, es imposible que nosotros dependamos de los muertos para vivir de una manera correcta o bien. Exacto. Y además sería un sufrimiento para ellos, no sería cielo saber qué es lo que nos está pasando aquí en la tierra. Veamos también lo que Jesús pensaba acerca de la muerte. Esto es bien importante. Juan 11, 11 al 13. Dice así. Dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, no, ahí está. Perdón. Bueno, aquí cuando le avisan a Jesús que su amigo Lázaro, que era un amigo de él, está enfermo, él no va inmediatamente, después él no sé todo, dice, bueno, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos pensaron que hablaba del sueño, no, de la muerte. Mi amigo Lázaro murió. Entonces Jesús compara la muerte ¿con qué? Con el sueño. Con el sueño. Lo mismo que veíamos en Pablo a los Tesalonicenses. No ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, no debemos temer a la muerte tampoco, porque la muerte no es algo terrible, es como un sueño. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado muchas veces a la noche y lo único que queremos es descansar? Ahora yo no digo llegamos a casa porque no he salido todo el día de la casa. Pero por ejemplo hoy día, tengo que confesarlo, hoy día voy a dormirme creo temprano, porque yo antes de las 10 de la mañana ya estábamos con reunión, ¿no es cierto? Estuvimos todo el día hasta la 1 en un programa, después
a las 4 tuve otro programa, a las 6 el siguiente con los jóvenes del distrito, y ahora con ustedes. No me estoy quejando, estoy muy contento, pero no tengo que confesarlo también, ya lo dije, soy viejito, entonces también uno se cansa, y yo estoy esperando la noche para irme a acostar. Entonces a descansar. Eso es, al final, la muerte, después de haber trabajado, haber luchado en la vida, y si llego a ir al descanso, es soñar, es dormir. Y cuando uno duerme, ¿sabe lo que está pasando alrededor de uno? No, nada sabe. No. Sabes que la verdad es que yo creo que varias personas de las que nos están viendo, acompañando, ¿cierto? Más de alguien se ha operado alguna vez. Y yo creo que la mejor comparación que uno puede hacer con la muerte es cuando uno lo opera, porque uno pasa pabellón, ¿cierto? Entregado, porque no tienes nada que hacer. Por ejemplo, a mí me operaron, no sé, de la apendicitis y de la vesícula. O sea, me tenían que operar. No era una operación opcional, digamos. Entonces, yo me acuerdo que entré a pabellón y me dijeron, ya, me pusieron la vía venosa, yo enfermera más encima, que todos los que somos personas de salud ya partimos con una bonus track para que nos pase algo. Entonces ya me pusieron la vía venosa, me pusieron la máscara, me acuerdo, me dijeron, le va a dar un poquito de sueño, cuenta hasta 10. Yo me acuerdo que conté como hasta 3, de ahí no me acuerdo de nada más, de nada. Y así como 1, 2, y de repente yo no vi nada. Se me puso negra la película y entré a pabellón y resulta que uno no sabe dentro, uno que ha estado dentro del pabellón como enfermera sabe lo que pasa, que lo operan, la abre, la gente que está ahí conversa, ¿cierto? Y que está ahí operándose, digamos, no tiene idea de lo que hablan los demás, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y yo salgo me sacaron de pabellón porque no salgo, me sacaron. Me acuerdo que me despertaron así como, Sarela, ya terminó, y yo así como que recién me había quedado dormida, así como cuando uno recién empieza a dormir, si te quedan despierta. Entonces me pasaron a recuperación de anestesia, y yo me acuerdo que estaba ahí, y desperté un poco ahogada porque tenía secreciones, y veo a mi alrededor, y está mi mamá, mi prima, unos alumnos que estaban ahí, y estaban todos con los ojos llorosos, y yo así como, ¿qué me pasó? Y claro, porque yo, de que me sacaron de pabellón a recuperación, hice como un espasmo laríngeo. Entonces hice un paro, me tuvieron que ambucear, toda la cosa. Porque a veces uno sale con la anestesia todavía, mucha anestesia. Entonces, pero o sea, yo me podría haber muerto y nunca me hubiese dado cuenta de lo que me pasó, ¿entiendes? A lo que quiero decir es que uno no sabe en realidad qué es lo que le puede pasar cada día, y la muerte es eso. Y por ejemplo, otra cosa también, perdón que me extienda un poquito, que es cuando la gente está hospitalizada, ¿cierto? Y está intubada y con drogas y cosas, y que la gente dice, sí, yo sentí que mi cuerpo se salía, que mi alma salía del cuerpo, y yo veía lo que pasaba, lo que hacían, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en consideración que cuando uno está en esa circunstancia, está sedada. Entonces le ponen medicamentos, por ejemplo el Propofol, ¿cierto? Que era el que usaba Michael Jackson, con otros fines. Sí. ¿Ya? Entonces, a uno le ponen drogas que producen en tu cuerpo algunas reacciones, que en el caso de la gente que se lo aplica, ¿cierto? Se lo aplica para volarse, entre comillas, ¿cierto? Pero al paciente se lo ponen para inducirlo al sueño. Entonces uno está con tantas drogas en el cuerpo, y ojo, que sigue escuchando. Entonces uno escucha lo que dicen por allá, lo que dicen por acá, y dentro de ese cerebro que está tratando de mantenerse vivo, ¿cierto? Procesa alguna información y le llegan algunos estímulos que los percibe de igual manera. Entonces, puede ser que al final el túnel que vio, ¿cierto? Fue la luz que prendieron en la mañana, por decir una cosa así. O sea, no es que uno vaya y vuelva de la muerte, eso quiero decir, sino que todas esas cosas que uno siente mientras está en esa condición son producto de los medicamentos que tiene el cuerpo. Hay que considerar eso. Sí. Y además también, no olvidemos que cuando Satanás, a través de la serpiente, induce a Adán y Eva para pecar, les dice que no van a morir. Y Satanás todavía trata de demostrar que no morimos. Y esto que a veces hay gente que dice que escuchó los pasos del abuelito, que escuchó esto, vio lo aquello, puede ser verdad, pero no es verdad de que es el abuelito, es huestes celestiales. Acuérdense que el otro día hablábamos de que la tercera parte de los ángeles se vinieron con el diablo, que imitan a nuestros seres queridos y nos quieren hacer creer que ellos están vivos. Para confundirnos, pero no es eso.
La Biblia es muy clara, y yo vuelvo a insistir, la Biblia dice, los muertos nada saben. Pero aquí no termina. Jesús cuando vuelve, llega a Betania y ve a las hermanas de Lázaro, les da una promesa maravillosa, que es la promesa que yo quiero que usted se pueda quedar esta noche, en el sufrimiento, en el dolor que podamos tener. Usted pueda tener esta esperanza. Juan 11, 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, aquí Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No está diciendo que va a vivir inmediatamente, porque dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él está hablando justamente de la resurrección. Él es la vida y la resurrección. Entonces, los que creemos en Cristo, vamos a volver la vida. Ahí Dios, con Lázaro, hace un milagro. Él lo resucita en ese momento. El mismo milagro va a ser con nosotros, pero cuando Él venga a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos. Entonces, para el cristiano, la muerte no es el fin. Uno muchas veces dice, todo tiene remedio menos la muerte. Bueno, para el cristiano incluso la muerte tiene remedio. Entonces, esa es nuestra esperanza. Y en el momento que no tenemos que pensar que es el fin. ¿Sabes que el otro día cuando yo leíamos acerca de Lázaro también, yo me acuerdo que escuché que decía que si el Señor hubiese llegado a sanar a Lázaro de su enfermedad, no hubiese tenido el impacto que tuvo el resucitarlo de la muerte. Entonces, a lo mejor Lázaro tenía que morir para que el Señor se manifestara todo su poder y su gloria. Entonces, eso en cierta medida yo sé que es difícil y de verdad es una cuestión que quisiera que no nos pasara. Pero a lo mejor la muerte de alguien es para la gloria del Señor. Y muchas veces uno no sabe cuando muere alguien, sobre todo a veces introspectivamente o más joven de lo que uno espera, uno no sabe de qué Dios lo está librando. Entonces, lo importante aquí, mire, lo importante primero es confiar que Dios hace bien las cosas. Segundo, cada uno de nosotros ser amigo de Dios, estar en Dios. Usted entréguese al Señor, busque al Señor, entregue su vida al Señor. Porque si usted va al descanso, su familia puede tener la seguridad que lo va a volver a encontrar, porque el Señor lo va a resucitar cuando Él venga y lo llevará al reino de los cielos. Esa es la promesa de Dios. Entonces, yo le invito a confiar en ese Dios maravilloso que lo ama, que lo cree y que dice que es la resurrección y la vida y lo va a resucitar a usted como resucitó a Lázaro. Amén. Esa es la gran promesa. Y todos los problemas y dificultades que podamos tener, dejémoselo al Señor, Él va a hacer lo mejor. Y no olvidemos la actitud positiva para enfrentar estas dificultades que siempre vamos a tener. Vamos a la cita de hoy. Amor, ¿quieres leerla, por favor? Sí, me voy a acomodar para leerla. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al contemplar a los hombres sumidos en el sufrimiento y la degradación, Cristo percibió que donde solo se veía desesperación y ruina, había motivos de esperanza. Donde quiera existiera una sensación de necesidad, Él veía una oportunidad de elevación. Respondía a las almas tentadas, derrotadas, que se sentían perdidas y a punto de perecer, no con acusación, sino con bendición. Muy bien, una hermosa cita que nos habla del cuidado de Dios. Tenemos un Dios maravilloso que entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y Él quiere, lo único que quiere es salvarnos. Eso es maravilloso. Y veamos los desafíos que tenemos como familia. Primer desafío. Ante los infortunios de la vida, deseo llevar a mi familia a la victoria. Muy bien. ¿Cómo vamos a enfrentar ahora con la familia los problemas que podemos tener? Tenemos una visión distinta. Exacto. Tenemos un Dios que nos cuida, que nos ama. Con fe, con esperanza. Con esperanza. Siempre hay esperanza. Y segundo desafío. Deseo la salvación en Cristo que me hace vencer el sufrimiento e inclusive la muerte. Para Dios no hay nada imposible. Exactamente. Hay esperanza incluso En la muerte. en la muerte. Así que yo los animo a confiar en nuestro Dios, a creer en Él. Cada día esté con Él y Dios va a estar con usted y Dios desea abrazarnos, estar con nosotros. Y no olvidemos, mañana nos vamos a volver a encontrar, esperanza para la familia,
a las 20 horas. Vamos a ir hasta el miércoles. Y la próxima semana, el jueves y viernes, vamos a descansar un poquito. Le vamos a dar descanso De nosotros. Y el sábado vamos a comenzar un nuevo ciclo con una sorpresa. Así que usted vaya preparándose porque el próximo sábado 16, sábado 9, vamos a comenzar un nuevo ciclo con una sorpresa. Así que no lo olvide para que pueda estar con nosotros. Pero siga acompañando cada noche. Vamos a ver los saludos. Tenemos unos saludos muy importantes. Sí, de muy lejos, ¿eh? De lejos. Primero, Selva García, que está toda la noche con nosotros, nos saluda, ¿no es cierto? Gracias, Selva, hermana Selva, por estar con nosotros. Y aquí tengo un saludo muy especial del pastor Juan Eduardo Zúñiga, aquí aparece, ¿no es cierto? Nuestro presidente de la iglesia para toda la zona austral, desde Angol hasta Puerto William, él es nuestro presidente de la iglesia, hasta la Antártica chilena, ¿no es cierto? Y hasta los pingüinos nos están viendo ahora. Y entonces él dice, saludo, pastor Edgar, para usted y su esposa Sarela, y por supuesto para todos los hermanos del distrito de Punta Arenas. Gracias, pastor, por acompañarnos, estar con nosotros. Paula Contreras dice, qué buen tema, pastor, bendiciones, gracias. Paula Ruiz también, saludos desde Chihuahua, México. Qué bien, ¿no es cierto? Agradecemos esos saludos, gracias por estar con nosotros, Paula. Lisette Guajardo Belli dice, cariño, hermana Sarela. Desde Puerto Montt, ¿no es cierto? Ahí una fiel auditora. Y Mónica Díaz también, pastor, pido la oración, dice por María, ella está con COVID-19. Muy bien, Mónica, vamos a orar. No sé si tienes algunos saludos por allí, amor. Yo quiero saludar. Muy bien. A Sandrita, que nos ve todos los días, ella nos ve fielmente desde Santiago, ¿cierto? A mi amiga Connie Turner desde Chillán, al hermano Carlos Romero, que nos ve de Santiago, la hermana Mónica Galarce también, que está aquí con nosotros, ¿cierto? Nos manda saludos. Germán Sobarzo, Patricia Valenzuela, que nos acompaña. Son tantas las personas, porque la verdad es que, bueno, yo mando invitaciones a todos. Y yo les digo que, aunque ustedes no se conecten, yo igual les voy a mandar invitaciones, porque si ustedes no se quieren conectar, son libres de hacerlo, para que ustedes sepan que yo me acuerdo de ustedes con mucho cariño y que de verdad lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño para todos. Muy bien. Bueno, aquí alguien se hace una pregunta bien interesante. Marco nos pregunta, pastor, el sufrimiento o dolor de una pérdida, ¿qué locura? Solo la confianza en Dios. Como hemos hablado hoy día, solo en confiar en Dios y en pedirle, y Él va haciendo su trabajo en nosotros. Patricio, ¿no es cierto? Muy contento por comunicarme con el hermano Ramón, ¿no es cierto? Y oremos por él, dice. Sí, dice allí el hermano, él se dice, sí, él cumplió 87 años. Bueno, saludamos entonces a Ramón, que el Señor lo bendiga, lo acompañe. Juan Pola también, saludos para ustedes y para todos. Muchas gracias, saludos. También nos manda Enich desde Porvenir, la isla del frente y la Tierra del Fuego. Saludos a todos, dicen los hermanos, y que tengan feliz semana. Muchas gracias, Enich. Tenemos lindos saludos que nos hacen llegar todas las personas. Muchas gracias. Y vamos a ir a cantar, ¿no es cierto? Tenemos un canto muy bonito que en esta hora nos va a acompañar y vamos a ir al canto. A Jesús entrega todo. Amén. Así que los invito a que podamos cantar este hermoso himno. A Jesús entrega todo. Bueno, que... bueno. 229. Ponle a Jesús entrega. Ponle a Jesús entrega todo.
Hubo un pequeño pencado, 2.36. Metimos mal el dedito. Has corrido tras una luz y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, milagres de salvación cambiará. Él lo prometió, son todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Fíjate aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo, milagres de salvación cambiarán. Muy bien. Este hermoso himno y debemos seguir el ejemplo. Dice, entrega todo a Jesús. Así que les invitamos a que podamos entregar todo a Jesús cada día. Y el Señor nos acompañe. Vamos a estar orando. También nos piden orar por una persona de Puerto William que ha estado con dificultades de salud. Así que vamos a estar orando por ella. Y también por cada uno de los que nos han pedido. Sigamos orando y acompañando. No lo olvidemos. Mañana a las 20 horas hora de Magallanes, 19 horas el resto del país, para seguir con nuestro seminario Esperanza para la Familia. Vamos. Nos acaban Sí. de mandar un saludo desde Ñuñoa, Ah, nuestra antigua casa. nuestra antigua casa. Muchas gracias. También saludos para allá. Luis Basulto. Bueno, Luis, muchas gracias. Él también es un fiel seguidor. Gracias por estar con nosotros también en esta hora. Les vamos a invitar entonces a orar. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Porque tú nos acompañas, nos guías. En este tema tan importante, el dolor, que no es fácil a veces tratarlo, te pido, Señor, que tú cuides cada familia representada, especialmente aquellas que están sufriendo algún dolor, alguna pérdida, algún problema. Tú pones tu mano poderosa, Señor. Dales tu fe, tu confianza, Señor. Y que puedan confiar plenamente en ti, porque tú vas a hacer lo mejor para nosotros siempre. Cuídanos, acompáñanos, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios y en ti podemos confiar. Síguenos bendiciendo. Te pedimos por aquellos que tienen dificultades, por los enfermos, especialmente, por aquellas personas mayores que están sufriendo, y también, Señor, por aquellos que han perdido el trabajo. Que tú les puedas proveer para que ellos tengan también para sustento diario. Acompáñales en todo el día, síguenos dirigiendo a nosotros. Cuida de nuestros hijos, de nuestra familia. Y permítenos también mañana volvernos a encontrar. Lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, un gusto, el Señor les bendiga. Y vamos a salir de Facebook y también poder saludar también a todos nuestros amigos. Así que los voy a
desbloquear para... Todos van a quedar desbloqueados, así que cuidado. Y vamos aquí a despedirnos.